Pues buenas noches a todas y todos. El día de hoy, como lo comentaba el doctor Hugo López-Gatell, tenemos la fortuna de presentarles parte del trabajo que realizamos en la Secretaría de Salud. De manera directa desde la Dirección General de Epidemiología, somos un componente dentro de la estructura y justo les presentamos parte de lo que hemos venido trabajando como el compromiso que tenemos dentro de la política pública del país con esta población que obviamente es altamente vulnerable, no para el tema de COVID, sino para muchos otros temas en salud y en general. Esta información que les presentamos es información de la Unidad de Política Migratoria. Ellos obviamente hacen un monitoreo de manera constante del flujo de información, del flujo de esta población dentro del país, y al último reporte que tenemos publicado durante este 2020 identificamos claramente que tenemos una población extranjera de más de 11 millones que están obviamente fluctuando en el país. Sin embargo, hemos identificado con base a los últimos reportes de fluctuación, recordemos que esto no es solo población migrante, sino un estatus migratorio específico, es decir, que estamos englobando a todos los extranjeros que ingresan a nuestro país y que no son residentes de México. Tenemos un total, al menos de enero a agosto del presente año, de más de 9 millones ingresados a territorio mexicano y tenemos 170,980 extranjeros residentes en México. Es muy importante, si hacemos un comparativo en relación al año previo, que esta población, obviamente por las medidas de contención que se han tenido, y me refiero a no solo a México, sino todos los países comprometidos con la salud poblacional, pues se ha reducido el flujo en comparación de 2019 y obviamente en comparación del 2018, cuando ustedes recordarán que tuvimos un incremento importante de ingreso de esta población en nuestras fronteras mexicanas, principalmente en la frontera sur. La siguiente, por favor. Pues bien, obviamente la Secretaría de Salud y el Gobierno de México entienden claramente que es un problema prioritario para el país y ante ello nosotros estamos sumamente comprometidos con los objetivos internacionales. Como parte en México de la Organización Mundial de la Salud y de otras instancias no gubernamentales, creemos firmemente que es importante fortalecer la vigilancia sanitaria en esta población, mejorar el acceso a los servicios de salud propiamente. Recordemos que toda población que ingresa a territorio mexicano, sin importar su estatus migratorio, tiene derecho a la salud. El derecho a la salud es un derecho universal, sin importar el origen, la raza, el estatus o la condición. Obviamente, a su vez, es importante que nosotros mejoremos la comunicación y el intercambio de información con el fin de contrarrestar la xenofobia, pero a su vez fortalecer alianzas. Es decir, este es un tema que no solo salud trabaja, a pesar de que somos de alguna manera en este momento los representantes en esta presentación, pues el trabajo en salud no se hace solo, es un trabajo interinstitucional articulado con otras instancias tanto gubernamentales como no gubernamentales. La siguiente. Y pues bien, entrando en materia, ¿qué hemos hecho desde la Secretaría de Salud Federal? Como les decía, previamente ya habíamos identificado que este era un tema prioritario. Ante ello, la Secretaría de Salud y la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud hizo la propuesta de generar un plan integral de atención a la salud de la población migrante. ¿Qué significa esto? ¿Es un documento más? ¿Es algo que solo está escrito en papel y no se pone a la práctica? Pues no, es un documento que de alguna manera nos da un marco normativo en salud en donde tenemos varios componentes. Uno, todo lo que confiere a la prevención y promoción de la salud y lo que confiere a las acciones en salud propiamente. Y dentro de las acciones de prevención y promoción de la salud, pues estamos todos los integrantes de esta subsecretaría, desde la vigilancia epidemiológica, diagnóstico por laboratorio, obviamente los programas específicos como salud de la infancia y la adolescencia, equidad de género. Todos estos componentes se articulan y se encuentran identificados en este documento y de alguna manera nos permiten articular acciones con las entidades federativas. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo acciones de prevención, promoción y atención focalizadas a esta población. La siguiente, por favor. Bueno, es importante también mencionar, ustedes vieron 4 cuadritos más,
que ahora con el marco de COVID, este documento de alguna manera nos sirvió de puntapié, de base, para que nosotros pudiéramos identificar otras áreas de oportunidad. Por ejemplo, aquella población migrante que entra en frontera norte, frontera sur, aquella población migrante que únicamente se encuentra por un periodo de tiempo determinado en nuestra población, en nuestro territorio, y luego tiene que nuevamente migrar o llegar a su lugar de origen, pero también identificamos la necesidad en el marco de COVID de poder apoyar a otras instancias, no necesariamente de salud, a fortalecer sus acciones de prevención y evitar brotes. Este documento nos brinda 4 objetivos principales, que es coordinar la atención a la salud, y cuando hablamos de coordinar la atención a la salud, pensamos en el sector salud, ¿no? Y cuando pensamos en el sector salud a veces nos confundimos y creemos que solo es el sector público, Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, SEDENA, SEMAR. No, aquí la idea es poder articular la parte pública con la privada, favorecer el acceso a la atención médica, realizar obviamente la referencia oportuna sin importar si tienes o no derecho a audiencia, simplemente por tener la necesidad, y monitorear los riesgos potenciales a la salud pública, que eso es lo que hacemos en nuestra dirección a cargo del doctor José Luis Salomía. La siguiente. Y bueno, ¿qué es importante para que un documento como este tipo funcione? Pues que tengamos una colaboración intersectorial, que todas las instancias en materia de salud estén comprometidas por brindar la atención a esta población sin importar, como les comentaba en un principio, si son o no derechohabientes, sin importar su condición y sin importar su estatus migratorio. La siguiente. Y bueno, entrando en materia, ¿y cómo estamos dentro del panorama epidemiológico en el marco de COVID para población migrante? Actualmente hemos ya identificado, gracias al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, a un total ya, si pueden observar los cuadros, a un total de casi 2,000 personas migrantes estudiadas desde el inicio de la pandemia. ¿Por qué se estudiaron? Pues porque cumplían con definición operacional y porque eran sospechosas a COVID. Lo pueden ver en el extremo de su lado derecho. Y de estas podremos identificar que de todas las estudiadas tenemos prácticamente el 64% de negativas y tan solo el 29% de positivas. Pueden identificar un cuadrito muy pequeño que dicen otras. ¿Qué significa esto? Significa que fueron sospechosas, pero que no necesariamente se les pudo tomar la muestra, a veces porque ya tenía un estatus migratorio próximo a partir o porque desafortunadamente presentaban un cuadro grave y ya no se dio la oportunidad de realizar el estudio. Las que se mantienen como sospechosas son únicamente el 5% y son este pequeño grupo poblacional que todavía estamos en espera de resultados. Este mapa refleja de manera muy visual cómo se ha distribuido la tasa de población migrante estudiada ante sospecha de COVID con un corte al 18 de octubre. Algo que no les comenté es que esta información es pública. Llevamos ya 21 informes epidemiológicos emitidos y publicados en la página. Ustedes pueden acceder, y toda la población general, dentro de la liga de la Secretaría de Salud y la Dirección General de Epidemiología. Y observemos pues cómo a nivel de tasa hay entidades federativas como Puebla, Tabasco, México, Campeche y San Luis Potosí que presentan las tasas un poco más elevadas. Hay que recordar que no necesariamente la tasa refleja el número de casos, ¿sí? Como ya en otros momentos se les ha explicado para otros temas. Y no necesariamente significa que son las entidades federativas que presentan mayor flujo migratorio, pero sí son las entidades federativas en donde tenemos mayor cantidad o proporción de casos positivos. La siguiente, por favor. Con eso vemos que tenemos una tasa nacional de 1.7 y en este otro mapa podemos identificar también de manera muy visual cómo hasta la fecha, les decía, tenemos 1,999 casos estudiados, o más bien, personas estudiadas con sospecha de COVID, de las cuales confirmadas tenemos 574. El 89% de esta población confirmada es ambulatoria. ¿Qué significa eso? Son pacientes no graves. Se ha observado con el análisis de información que hasta el día de hoy tenemos que la mayoría de esta población cursa con sintomatología leve.
son los menos los que presentan sintomatología grave. Y también se ha identificado que los que presentan sintomatología grave son aquellas personas que, pues, de manera desafortunada, el ingreso al país ha sido a través de la frontera sur y que obviamente ha tenido largos periodos en el proceso de traslado para llegar hacia el territorio mexicano. Aquí pueden identificar en colores un poco más fuertes, en tono de rojo, las entidades federativas como Ciudad de México, Nuevo León y Chihuahua, que presentan una distribución o una concentración de mayor número de casos confirmados. La siguiente. Y bueno, observemos que es muy parecido al comportamiento de la población general. El 60% de los casos son de sexo masculino. Y observemos también que la mayor proporción, veamos este gráfico de barras en la parte del medio, como la mayor cantidad de población positiva o estudiada en nuestro país se encuentra entre los 35 o entre los 25, empezando de abajo hacia arriba, hasta los 39 años de edad. ¿Qué significa esto? Pues es población económicamente activa, que pues muchos de ellos tienen el sueño americano de poder llegar hacia la frontera norte. Y afortunadamente, si observamos los grupos etarios más jóvenes, encontramos una menor proporción de positividad, a pesar de que ha incrementado el flujo de población migrante de niñas y niños o adolescentes no acompañados. La siguiente. Ahora, ¿de dónde viene esta población? Los países de origen que principalmente presentan flujo migratorio, pero sobre todo casos confirmados en territorio mexicano, son Venezuela, Estados Unidos, Honduras y Cuba. Recordemos que en un principio de la pandemia, nuestro sistema de vigilancia estaba muy enfocado a identificar los casos importados. Y ahora esta evolución de la enfermedad en territorio mexicano y en muchos países ha cambiado. ¿Qué es lo que buscamos? Pues ya son los casos que están circulando al interior del país, casos autóctonos. En un principio captábamos dentro del protocolo de vigilancia la población extranjera que entraba por puntos de entrada, ya sea aeropuertos o puertos marítimos. Y ahora la búsqueda la hacemos obviamente en todo el territorio mexicano, focalizando en las rutas especializadas de población migrante. La siguiente. Observemos pues, al igual que la población mexicana, la población en general, que las principales comorbilidades identificadas en la población confirmada es hipertensión, obesidad y diabetes. Eso significa que no hay una variación realmente importante en comparación de nuestra población mexicana. La siguiente. Y bueno, aunque no queramos hablar de ello, me refiero a que no quisiéramos que se presentaran defunciones en ningún tipo de población, pues desafortunadamente esto ocurre. Actualmente tenemos 35 defunciones reportadas en las entidades federativas que identifican coloreadas en tono azul, y estas defunciones se han concentrado en 17 entidades. Si ustedes dirán, ¿por qué en 17 y no en las 32? Pues esto depende mucho del flujo migratorio que se tenga en la población y obviamente de la referencia que se haga de esta población a unidades de segundo y tercer nivel para su atención. Creo que es la última, la siguiente. Listo, pues muchas gracias. Muchas gracias, doctora María Gabriela.